archivos o ficheros en lenguaje C es necesario definir una variable que va a ser de tipo file o tipo archivo. Y esa variable debe ser entonces un puntero de tipo archivo. ¿Por qué debe ser un puntero? Porque las funciones que nos van a servir para abrir el archivo, crear el archivo, poner información en el archivo, leer información desde el archivo y cerrar el archivo, todas están diseñadas para el uso de un puntero, ¿sí? Como un puntero básicamente que está apuntando a las direcciones de los bits de información que se encuentran dentro de ese archivo, ¿sí? Entonces, la idea es que inicialmente para trabajar con archivos debemos simplemente declarar una variable como puntero para cada archivo que vayamos a utilizar, ¿sí? Dentro del programa, entonces es necesario declarar una variable como puntero archivo, ¿sí? Bien, inicialmente cuando tenemos declarado ese puntero, pues como en todos los casos de todas las variables que nosotros definimos en lenguaje C, entonces inicialmente ese puntero no está asociado con una dirección de memoria real. Entonces, para que nuestro puntero archivo tome el valor de un archivo real, de la dirección de un archivo real, necesitamos inicialmente abrir un archivo, ¿sí? Y entonces para hacer la apertura de un archivo vamos a utilizar el comando fopen, ¿sí? Y entonces fopen nos permite abrir un archivo con un nombre específico y con un modo en particular. Ya vamos a ver entonces en más detalle aquí en la explicación del mismo PDF cuáles son esos distintos modos que podemos utilizar para abrir los archivos, ¿sí? Y el nombre simplemente va a ser una cadena. Pueden ponerlo directamente entre comillas, ahí el nombre del archivo con su respectiva extensión, o puede ser una variable donde tengan guardado el nombre de un archivo. Entonces puede ser directamente poner el nombre del archivo como una cadena entre comillas o tener una variable donde tengo la cadena con el nombre del archivo que deseo abrir. Y modo también va a ser como una cadena con ciertos caracteres que van a definir la forma en la cual vamos a acceder al archivo, al fichero. Bien, cuando utilizamos fopen, entonces esa función lo que nos devuelve es la dirección que se va a almacenar en el puntero que previamente tenemos definido, ¿sí? Entonces fopen abre el archivo en un modo adecuado indicado por esta cadena modo y devuelve la dirección en el fichero, ¿sí? Si por algún motivo la operación de apertura del archivo no fue ejecutada de forma adecuada, entonces nuestro puntero tomará un valor nulo, ¿sí? Y nosotros podemos entonces validar que el fichero se abrió de forma adecuada preguntando si nuestro puntero tiene un valor nulo. Bien, si nuestro archivo se encuentra dentro de la misma carpeta del proyecto, entonces basta con poner solo el nombre del archivo. Si por el contrario nuestro archivo se encuentra en cualquier otra carpeta de nuestro computador, es necesario que en el nombre se indique cuál es la ruta de acceso al archivo. Porque si nuestro archivo no se encuentra dentro de la carpeta del proyecto, pues nuestro compilador no lo va a poder encontrar. Entonces es necesario que si vamos a utilizar un archivo que se encuentra fuera de nuestra carpeta, entonces sea indispensable decirle al compilador cuál es la ruta de acceso a ese archivo. Y bien, el modo entonces es la forma en la cual vamos a trabajar con nuestro archivo. Y tenemos distintos modos para realizar distintas acciones sobre el archivo. El modo R entonces quiere decir que va a abrir un fichero para lectura. Eso quiere decir que los datos del fichero
yo los puedo traer y utilizarlos en mi programa. En este caso hay una restricción de que si el fichero no existe, entonces me va a devolver o un error o el puntero con un valor nulo, ¿sí? El segundo modo es el modo W, que es el modo de escritura. Eso quiere decir que los datos que estemos utilizando en nuestro programa puedo ir a ponerlos en el archivo, ¿sí? Puedo ir a guardar datos en el archivo que voy a abrir, ¿sí? Y en este caso, cuando yo utilizo el modo W, si el fichero no existe, entonces inmediatamente lo está creando, ¿sí? Entonces, al contrario, cuando es de lectura, si el fichero no existe, pues va a haber un error o un puntero a nulo. En el caso de la escritura, si el fichero no existe, entonces inmediatamente lo crea. El modo A es para añadir datos a un fichero, es decir, que no sobrescribe la información que hay actualmente en el archivo, sino que todo lo que vayamos a poner dentro de ese archivo se va a adicionar al final de los datos ya existentes. Y el modo más es un símbolo para indicar que se deben o que se pueden hacer más bien operaciones tanto de escritura como de lectura. Estos cuatro modos, el R, el W, el A y el más, están relacionados directamente con las acciones que se van a realizar sobre el fichero. Estos últimos dos modos, el modo B y el modo T, indican por su parte cuál va a ser la naturaleza del archivo. Entonces tenemos dos posibles naturalezas, cuando mi archivo es binario o cuando mi archivo es de texto. Cuando mi archivo es binario, la información que yo voy a guardar y a sacar de mi archivo, entonces va a estar expresada en términos de bytes. Eso quiere decir que yo tengo que conocer de forma muy exacta cuál es el dato asociado con cada byte dentro del archivo. De hecho, utilizando esta configuración en modo binario, yo podría abrir cualquier archivo existente en mi computador, solamente que si no tengo el formato o básicamente las características de la información en los bytes de ese archivo, pues no voy a poder obtener información coherente, ¿sí? Es decir, si abro un archivo, por ejemplo, MP3 en modo binario, la información va a estar allí en términos de bytes, ¿sí? Y se encuentra dentro de ese archivo. Pero como yo no sé cuál es el formato de ese tipo de datos que están en ese archivo MP3, entonces no voy a poderlos pues, utilizar adecuadamente dentro de mi programa. Y el modo texto entonces es uno de los modos más sencillos para utilizar ficheros desde mi punto de vista, dado que en este archivo de texto podemos poner información como caracteres que sin embargo pueden tener códigos de formato. Eso quiere decir que puedo tener un texto combinado con datos enteros, combinados con datos flotantes y los puedo almacenar dentro de ese fichero o dentro de ese archivo de texto, ¿sí? Entonces tenemos dos posibles modos de las naturalezas del archivo. Si voy a abrir mi archivo como modo binario, como modo texto, y luego las actividades que voy a realizar: lectura, escritura, añadidura o combinación de ambas acciones. Cuando estén de todos modos trabajando con los archivos ya en la práctica, les recomiendo que utilicen siempre más bien los modos R y W. O si es el caso de añadir, pues que añadan con A. Este modo más en algunos casos presenta algunos inconvenientes y hay algunas funciones que presentan fallas cuando se trabaja en el modo más, y hay lecturas que no se realizan adecuadamente y escrituras también que no se realizan de forma adecuada. Bien, entonces tenemos allí los modos y la posibilidad de abrir archivos con un nombre y un modo. Bien, luego, después de trabajar con el archivo y con el puntero básicamente, que es el que nos da la posibilidad de trabajar con los archivos, al final del programa es necesario, como hacíamos con la reserva dinámica de memoria, cuando le asignábamos un puntero a una dirección, entonces al final del programa debíamos liberar ese espacio de memoria. Entonces en este caso debemos hacer un cierre del fichero para que nuestro archivo no quede
corrupto o que vaya a presentar fallas en sus datos, entonces es necesario hacer un cierre del fichero, y para eso utilizamos el comando, la función fclose, y entre paréntesis especificamos el nombre del puntero con el que estábamos trabajando el archivo. Entonces esta instrucción se encarga de cerrar el archivo, ¿sí? Bien, entonces hasta ese punto definimos el puntero a archivo, hacemos la apertura del archivo con fopen, con el nombre del archivo y con el modo en el que vamos a abrir el archivo, y al final, cuando hayamos hecho las acciones sobre el archivo, entonces lo cerramos con fclose. Todas las instrucciones que vamos a trabajar hasta este momento se encuentran en la librería stdio.h, es decir que no necesitamos añadir librerías adicionales, las que hemos trabajado siempre en lenguaje C hasta este punto. Bien, ahora que tenemos nuestro archivo abierto, pues es necesario hacer instrucciones de escritura o de lectura. Y en lenguaje C existen muchas formas de hacer esa escritura o esa lectura de datos en archivos. Y las más, digamos que versátiles, van a verse un poquito más adelante. Por el momento vamos a hablar un poco de este par de instrucciones, que es bueno que las tengan presentes, que son fread y fwrite, ¿sí? Son para leer y escribir datos en ficheros, teniendo en cuenta exactamente el tamaño en bytes de cada dato, ¿sí? Entonces, estas instrucciones de escritura y de lectura son utilizadas sobre todo cuando estamos hablando de ficheros binarios, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando de ficheros binarios, puedo utilizar escrituras de este tipo. Entonces, utilizando el comando fwrite, puedo darle la dirección de los datos que voy a guardar en el archivo. Entonces, esto básicamente es la dirección de una variable que tenga en mi programa con algún tipo de dato. Aquí debo especificar el tamaño en bytes de cada dato de esa variable, de los datos que voy a guardar. Debo especificar cuántos datos voy a almacenar y finalmente decirle en cuál archivo a través del puntero que tenga abierto mi fichero. Entonces, básicamente es una escritura en un bloque de bytes, donde debo especificar nuevamente el tamaño en bytes, la cantidad de datos que voy a almacenar, y debe haber una fuente, es decir, una variable desde donde provengan, los datos, ¿sí? Entonces esto básicamente escribe tantos bytes en memoria como en el archivo, como yo le haya especificado a través de estos dos parámetros de entrada, ¿sí? Entonces aquí tienen unos ejemplos de cómo utilizar el fwrite, que básicamente escribe entonces cierta cantidad de datos en un fichero, en un archivo. Entonces, dependiendo de el tamaño que se especifique que va a tener cada dato y la cantidad de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este fwrite escribe los datos que se encuentran en B, ¿sí? Que van a ser de tipo entero, que va a escribir un solo dato y utilizando el puntero a fichero F, ¿sí? Entonces, esta sería la forma en la cual podemos escribir datos en un archivo utilizando fwrite. Nuevamente, esto específicamente para ciertas cantidades de bytes. Lo mismo para hacer lectura a través de fread. Entonces debemos especificar una variable donde voy a almacenar los datos que voy a leer desde el archivo. Nuevamente, qué tamaño tiene cada dato de los que voy a leer, cuántos datos voy a leer y el puntero que está trabajando con el archivo. Entonces aquí tenemos, en este caso, por ejemplo, una instrucción de lectura. En este caso se va a guardar en la variable que se llama num un entero, porque aquí está especificado que los bytes se van a leer dependiendo del tamaño de un entero, es decir, 4 bytes, vamos a leer un dato y utilizando el fichero f. Entonces esta instrucción de lectura lee en este caso 4 bytes, ¿sí? Los almacena en la variable num. Entonces estas instrucciones fread y fwrite sirven para poner datos
o para leer datos de un archivo con una estructura muy específica de bytes, ¿sí? Bien, cuando nuestros archivos no son necesariamente binarios, sino que son archivos de texto, entonces en lugar de ese fread y fwrite, podemos utilizar funciones que para nosotros pueden ser un poco más familiares, porque se parecen a las instrucciones que utilizamos para poner o leer datos en la consola. Y ese par de instrucciones son fscanf y fprintf. Entonces, fprintf me permite poner o imprimir datos en el archivo, mientras que fscanf me permite leer o extraer datos del archivo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo utilizamos esas instrucciones de fprintf y fscanf? Básicamente, esas instrucciones entonces nos van a dar la posibilidad de escribir texto con formato. ¿Qué quiere decir texto con formato? Que dentro de nuestro archivo va a quedar guardada la información como caracteres, ¿sí? Pero que esa información en algún punto puede ser extraída utilizando los códigos de formato que siempre hemos utilizado en las instrucciones como printf y scanf. Y esos códigos de formato es entonces cuando voy a hacer lectura o escritura de enteros, de caracteres, de cadenas y también de datos flotantes. Bien, entonces la operación fscanf funciona de forma muy sencilla. fscanf me permite especificar el archivo, el puntero desde donde voy a leer los datos, el código de formato de los datos que voy a leer. Entonces aquí podría ir solo un código de formato, no es necesario que vayan todos los códigos de formato en el mismo scanf. Eso depende de la forma en la que yo haya almacenado previamente los datos en mi archivo, ¿sí? Pero entonces aquí simplemente, como un scanf normal, pongo cuál es el tipo de dato que voy a leer y luego pongo las variables, en este caso las direcciones, como siempre hemos hecho en scanf, de las variables donde voy a poner estos datos, ¿sí? Entonces, instrucción de lectura de datos desde el archivo. Vean que es un fscanf que tiene instrucciones muy parecidas al scanf que utilizábamos para datos en la consola. Y lo mismo el fprintf, entonces me permite escribir datos en el archivo. Entonces el primer parámetro de entrada del fprintf es el fichero de tipo archivo. Luego tenemos nuevamente el código de formato, entonces la cadena, en este caso el texto con formato que yo quiero guardar dentro del archivo. Entonces con los códigos de formato de los datos que vaya a poner, un porcentaje D, un porcentaje C para caracteres, un porcentaje S para cadenas, y luego las variables donde se encuentran esos datos que yo dije que iba a poner en ese texto con formato, ¿sí? Entonces, instrucciones que son muy similares a las que utilizábamos en la consola, fscanf y fprintf. Luego tenemos lectura y escritura propiamente para cuando tenemos datos que son texto, es decir, cadenas o caracteres, que son funciones que se parecen a las que utilizábamos de la librería string, por ejemplo el gets y el puts. Estas funciones fgets y fputs entonces nos van a permitir sobre todo leer cadenas. Podemos también leer caracteres, un simple carácter. Entonces básicamente fputc escribe un único carácter en el fichero. Simplemente le tengo que decir la variable donde está el carácter y el puntero que tiene abierto el archivo. Y por ejemplo fgets entonces lee una cadena especificando un número de caracteres. Entonces esta sería la variable donde se almacena la cadena que se lee, la cantidad de caracteres que yo deseo leer y siempre utilizando el puntero a el archivo que estoy utilizando. Lo mismo entonces tenemos instrucciones como fputs para escribir cadenas en el archivo. Entonces simplemente la variable donde tengo la cadena y el puntero con el
la dirección del archivo. Entonces son instrucciones que, como pueden observar, son muy similares a las que utilizábamos para la consola, pero que en este caso aplican sobre el archivo que tenemos abierto a través de un puntero. Finalmente, una de las instrucciones que pueden ser útiles a la hora de solucionar los ejercicios del laboratorio va a ser esta instrucción, que es la búsqueda del final del archivo. Entonces, feof es una función que me sirve para preguntar si este puntero asociado con un archivo ya llegó hasta el final del archivo. Son instrucciones que se utilizan propiamente para hacer lectura de datos. Entonces aquí también tienen un ejemplo en el cual se realiza la lectura de unos datos. Aquí, por ejemplo, se abre un fichero, se pregunta si es nulo, ¿sí? Si no es nulo, que es este caso, entonces van a realizarse operaciones de lectura. ¿Y hasta cuándo se van a realizar esas operaciones de lectura? Hasta que no se llegue al final del archivo. Entonces, de esa forma puedo empezar a hacer instrucciones de lectura de datos desde el archivo hasta el punto en el que llegue al final del mismo. Entonces, es una función que puede ser muy útil a la hora entonces de realizar instrucciones de lectura de datos desde el archivo. Bien, ¿cómo vamos hasta ese punto? ¿Están entendibles las instrucciones de trabajo con archivos? Listo. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo en el cual entonces vamos a analizar cómo funciona esto un poco más en detalle y vamos a ejecutar un código de ejemplo que tengo aquí paso por paso para que miremos a qué corresponde cada una de esas instrucciones. Listo. Entonces aquí tengo un archivo que creé con los del grupo de ayer. Como pueden ver se llama lunes, pero pues exactamente es lo mismo que quiero explicarles el día de hoy. Bueno, entonces para trabajar con archivos, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro puntero de tipo archivo. Entonces aquí tenemos la declaración de la variable. Entonces nuestro puntero archivo se va a llamar ptrf. ¿Sí? Está definido como puntero. Y tenemos aquí algunas otras variables adicionales que vamos a utilizar para hacer la lectura y escritura de los datos. Entonces tenemos definidas aquí dos variables, cadenas de caracteres, una que se llama nombre, otra que se llama n. Tenemos aquí tres variables enteras, una que se llama a y que arranca en 30, otra que se llama b y otra que se llama i. Son variables que vamos a utilizar para o guardar datos en el archivo o extraer datos desde el archivo. Entonces, inicialmente vamos a crear nuestro archivo o a abrirlo más bien. Ya saben que la función fopen, entonces en el modo de lectura, si el archivo no existe, entonces no es posible abrirlo y nuestro puntero va a terminar asignado con un valor nulo. Si la operación es de escritura, como en este caso, que es con W, si el modo de escritura, entonces si el archivo no existe como tal, entonces lo vamos a crear. Entonces vamos a cambiar el día. Hoy vamos a crear nuestro archivo de texto que se va a llamar martes. Va a ser un archivo de texto, tiene la extensión .txt y aquí en el modo está especificado que va a ser un archivo de texto. Entonces vamos a tener texto con formato, la posibilidad de escribir o leer texto o datos con un formato específico de nuestro archivo. Entonces, instrucción de apertura, el nombre del archivo, si no existe se va a crear, ¿sí? Y el modo, en este caso, W para escribir datos en el archivo, es decir, que vamos a poner información en el archivo y que va a ser
en modo texto o texto con formato, ¿sí? ¿Por qué la extensión TXT? Porque es la extensión más común en archivos de texto básicos que siempre hemos tenido, tanto en sistemas operativos Windows como Unix. Aunque existen otras extensiones, pues por defecto pueden, yo creo que utilizar la extensión TXT y no van a tener problemas con la forma en la que su sistema operativo les interprete esos archivos. Bien, entonces ya tenemos nuestro archivo abierto, nuestro puntero se encuentra en la posición de memoria de ese archivo y entonces ahora vamos a escribir información en ese archivo. Entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es tener la información. Entonces aquí en este par de líneas simplemente estoy pidiendo a través de la consola que el usuario ingrese, por ejemplo, su nombre. Entonces en este caso, instrucción printf en consola para que muestre que se ingrese el nombre y con un gets leo el nombre o lo que digita el usuario y se guarda en la variable nombre, que en este caso es un arreglo de caracteres. Bien, ¿y qué vamos a hacer con ese nombre? Lo vamos a escribir en el archivo. Voy a comentar esto que fue una pregunta que me hicieron ayer. Voy a escribir entonces ese nombre que acabé de leer en la variable nombre y lo voy a poner dentro de mi archivo. Para poner datos entonces en el archivo voy a utilizar la función fprintf, ¿sí? Y para utilizar fprintf les voy a mostrar incluso cuando se está utilizando de forma inicial, cuando pongo fprintf, entonces Codeblocks me va incluso guiando cuáles son los datos que tendría que poner. Y el primer dato que me dice es un puntero archivo, entonces en el puntero archivo por eso pongo el nombre de la variable puntero archivo. Coma me dice que hay una constante de caracteres que básicamente es el código de formato, entonces aquí tengo los datos que voy a poner dentro de mi archivo. Entonces si voy a poner un nombre es de esperarse que tenga que poner entonces un porcentaje S para decir que voy a poner una cadena dentro del nombre. Y entonces voy a poner aquí como tal nombre, que es mi variable donde tengo este nombre en el archivo, ¿sí? Entonces aquí tengo inicialmente la escritura del nombre que leí dentro del archivo que había abierto con el nombre martes, ¿sí? Vamos a ejecutar hasta este punto. Voy a comentar estas líneas de aquí hasta abajo, que todavía no las vamos a analizar, para que veamos qué es lo que sucede con estas instrucciones de aquí arriba. Entonces simplemente abrimos el archivo, le preguntamos al usuario que ingrese un dato, que en este caso es un nombre que vamos a guardar en una variable de tipo char, y lo escribimos dentro de nuestro archivo y luego lo cerramos. Entonces vamos a compilar y ejecutar este código. Por aquí debería compartirles la consola. Sí, allí está. Entonces, inicialmente nuestro código está preguntando por nuestro nombre. Entonces, Cristian Torres, por ejemplo. Y finaliza nuestro programa. Dado que no estamos haciendo ninguna otra operación de escritura en la consola, entonces simplemente nos pedía nuestro nombre y leíamos ese nombre para guardarlo en el archivo. Entonces, si nos vamos ahora a la carpeta donde se encuentra nuestro proyecto, entonces nos vamos a dar cuenta que allí dentro de esa carpeta acabamos de crear un archivo. Ya les muestro, regálenme un segundo. Acabamos de crear un archivo que en este caso aparece aquí abajo dentro de los archivos del proyecto y que se llama martes, ¿sí? Y si vemos entonces ese archivo, si lo abrimos, entonces se encuentra como tal
escrito el nombre que acabamos de ingresar a través de la consola. ¿Sí? Entonces, instrucción muy fácil, abrí un archivo, pedí un nombre a través de la consola, el usuario la ingresó, yo luego tomé esa información que ingresó el usuario y la escribí en este archivo y finalmente lo cerré. Entonces, muy sencillo, en este caso, hacer el, como tal, el ingreso, en este caso, de un dato y escribirlo en el archivo. Bien. Ahora podemos entonces, obviamente, poner muchos más datos en el archivo que no sean solamente poner el nombre. Podemos poner también datos, en este caso, por ejemplo, un dato de tipo entero. Entonces podríamos aquí preguntarle al usuario que también ingresara, por ejemplo, su edad. Y vamos a leer esa edad como un dato entero y lo vamos a guardar en nuestra variable a. Sí, que tenemos una variable a por acá definida anteriormente. Y entonces ya no solamente en nuestro archivo vamos a poner el nombre, sino que también vamos a poner la edad. En este caso, entonces ya no va a haber solo un dato, sino que vamos a tener también un dato entero acompañando a nuestro nombre, ¿sí? Que va a ser entonces la edad, perdón, la variable se llama a, ¿sí? Nuevamente, entonces vamos a compilar nuestro programa. Tenemos aquí en la consola, entonces nos va a pedir ambos datos. Primero ingrese el nombre, entonces vamos a poner aquí Carlos Pérez, por ejemplo, y su edad vamos a poner 25. Termina nuestro programa, podemos cerrar aquí la consola y si nos vamos entonces a nuestra carpeta, tenemos aquí nuevamente la creación del archivo martes y si abrimos martes entonces nos encontramos con el nombre que acabamos de ingresar junto con la edad que en este caso también ingresamos, ¿sí? Tenemos aquí Carlos Pérez 25 que fue la edad que como tal ingresamos a través de la consola. Entonces poner datos bastante sencillo en archivos. Bien, cuando yo voy a escribir un archivo, de hecho aquí podría poner como tal, digamos que organizar un poco mejor la información. Entonces podría poner tal vez información de qué son los datos que estoy guardando. ¿Sí? Entonces cuando construya mi archivo, entonces aquí Patricia Sánchez, por ejemplo, la edad 19. Cuando hago uso entonces de texto con formato, como en cualquier printf, ustedes en la consola lo utilizan de esta forma, ponen información y ponen datos de variables, información y datos de variables. Y de esa misma manera, entonces si vemos el archivo martes, esa información se va a guardar de esa misma manera. Entonces aquí tengo nombre, el nombre que ingresó el usuario, tengo edad y los datos que que ingresó el usuario. Esto le da mucho más orden al archivo, pero a la hora en la que yo necesite extraer estos datos de aquí nuevamente, digamos que esta información adicional me puede generar entonces alguna, por así decirlo, digamos que información extra que no va a ser importante para los datos que tal vez tenga que utilizar dentro del programa, ¿sí? Porque posiblemente cuando yo tenga que leer este archivo y tenga que extraer, por ejemplo, el nombre, entonces dentro de mi variable me va a quedar almacenada toda esta información. Nombre, dos puntos, Patricia Sánchez. A no ser que entonces yo
realice una instrucción específica para leer los datos hasta este carácter, ¿sí? Y que de ahí en adelante lea como tal también luego el nombre, luego que lea entonces estrictamente esta cantidad de caracteres y que luego sí almacene el valor de la edad. Entonces, por eso es importante que cuando estemos haciendo escritura y lectura de archivos de texto con formato, es decir, que tengamos datos dentro de nuestro archivo que luego también necesitemos cargar, es mejor mantener la información dentro del archivo lo más simple posible, ¿sí? Para que cuando necesitemos leerla, pues no haya que hacer muchas instrucciones para separar esa información. Y teniendo eso en cuenta, entonces, una de las recomendaciones que yo les daría para trabajar con ficheros cuando voy a utilizar datos es que cada información traten de separarla en una línea aparte, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada renglón del archivo contenga entonces un solo dato. Y eso lo podemos conseguir de forma muy simple dentro de la misma escritura del f'F. ¿Cómo? Yo podría aquí poner simplemente un control-n para hacer un salto de línea e indicar que lo que sigue dentro del fichero se va a escribir en el siguiente renglón. Es decir, que voy a tener el nombre en la primera línea, luego un salto de línea y luego la edad. Sin embargo, es mejor a la hora de recuperar la información que estos saltos de línea no solamente se ejecuten dentro del archivo, sino que se encuentren presentes como un carácter que pueda ser leído. ¿Y de qué forma se hace eso? Entonces, en lugar de poner el salto de línea directamente aquí en el formato de la cadena, yo lo que puedo decir es que ahí va a haber un carácter, ¿sí? Y que ese carácter simplemente va a ser un salto de línea. ¿Sí? Entonces no estoy poniendo directamente el salto de línea dentro del archivo, sino que mi archivo ahora tiene un carácter que es un salto de línea. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que este salto de línea incluido como carácter puede ser utilizado por las instrucciones como gets, como scanf, ¿sí? Porque esto básicamente está simulando como si el usuario hubiera ingresado un enter desde la consola. Entonces ahora mi archivo tiene como una simulación de un enter cuando termina esta primera cadena, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funcionaría hasta este punto. Entonces nuevamente ejecutamos el código. Tenemos aquí la petición del nombre. Ponemos la edad y vamos entonces aquí a cerrar la consola. Vamos a la carpeta del archivo y vamos a abrir nuestro archivo martes. Y entonces en este caso pueden observar que quedó la cadena en el primer renglón, en la primera línea del archivo. Luego hubo un salto de línea que aquí se encuentra como un carácter adicional que nosotros no podemos ver, pero que se encuentra allí al final de esta cadena. Y luego en el siguiente renglón, en la siguiente línea, tenemos la edad. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para que cuando necesitemos leer estos datos y ponerlos en variables, entonces yo sepa, el primer renglón entonces está asociado con una cadena, lo leo con una instrucción de leer cadenas como el fgets. El segundo dato entonces es un entero, entonces lo tengo que leer con un fscanf de datos enteros, ¿sí? Entonces simplemente es una forma en la cual podemos organizar la información dentro del archivo para que luego sea mucho más simple hacer la lectura de esos datos. Bien, una de las preguntas que me hicieron ayer era que si estas instrucciones se podían hacer dentro de ciclos, y sí, obviamente se pueden hacer dentro de ciclos. Entonces si yo pongo por ejemplo esta instrucción de escritura dentro de un ciclo, que aquí ya se encuentra construido, entonces por ejemplo un ciclo, porque voy a ingresar 3 datos, ¿sí? Entonces yo podría incluso meter estas edades, esta lectura de las edades y los nombres dentro de este ciclo.
Y entonces me va a preguntar 3 veces 3 nombres diferentes con 3 edades diferentes, y cada que lea nombres y edades las voy a escribir dentro de mi archivo. Entonces, para que no queden todas juntas, voy a darle otro salto de línea aquí al final, después de escribir la edad, para que todo se ubique en una línea por aparte, cada uno de los datos que se están ingresando. Entonces voy a compilar, ejecutar. Entonces el primer nombre, Andrés Álvarez, por ejemplo. Bueno, aquí hubo un problema porque como aquí hice una lectura de datos, se me olvidó poner aquí el flush, entonces no me dejó ingresar el segundo nombre. Aquí voy a poner el flush y vuelvo y ejecuto. Primer nombre, primera edad, segundo nombre, segunda edad, tercer nombre, tercera edad. ¿Sí? Finaliza nuestro programa, y en este caso, si analizamos nuevamente el archivo que se generó con el nombre martes, entonces vamos a tener allí los 3 nombres junto con las 3 edades, tal cual lo escribimos, lo ingresamos a través de la consola y lo escribimos a través de este ciclo. Bien. ¿Cómo vamos hasta este punto? Esto en el caso nuevamente en el que quisiéramos escribir más de un dato en el fichero, entonces podemos utilizar un ciclo y no existe ningún tipo de complicación con respecto al uso de esas instrucciones de repetición. Mientras se repita esto varias veces, pues se van a hacer distintas instrucciones de escrituras en el archivo. Bien, esto hasta aquí con el modo de escritura en mi archivo. Entonces yo estoy escribiendo estos datos y aquí los cierro. Ahora vamos a ver cómo sería el modo de lectura en el cual yo puedo extraer los datos de mi archivo. Entonces voy a descomentar esta segunda parte. Aquí entonces, en las instrucciones de lectura, tengo que abrir nuevamente mi archivo. Entonces aquí tengo mi fopen de mi archivo que va a ser el martes, que es el que estoy creando, y voy a tener instrucciones, en este caso, ya no de escritura, sino de lectura. Entonces el modo cambia de W a modo R. La primera instrucción, como lo primero que aparece en mi archivo es un nombre, entonces yo debería leerlo como una cadena. Entonces recuerden que para leer cadenas utilizábamos el comando get. Entonces en este caso, como la cadena viene desde el archivo, entonces es fget. ¿Sí? Y fget, entonces tenemos que decirle en qué variable voy a guardar lo que yo lea. Entonces para eso teníamos otra variable definida aquí como otro arreglo de caracteres, que era esta variable n. ¿Sí? Y tengo que especificar cuántos caracteres voy a leer. Entonces aquí hay algo importante. Este número de caracteres puede ser, de hecho, algo que sobrepase la cantidad de caracteres que yo esperaría que se lean. Y entonces aquí es donde toma importancia estos saltos de línea que nosotros pusimos en el fprintf. Porque si ustedes recuerdan, entonces cuando utilizábamos gets, básicamente la lectura se hacía hasta que se encontraba con el enter del usuario. ¿Sí? Entonces podría escribir una frase, podría escribir una palabra, y siempre gets leía hasta que se ejecutaba el enter. ¿Sí? A diferencia del scanf, por eso no estamos utilizando el scanf, porque si ustedes recuerdan, el scanf para leer cadenas solamente leía hasta el primer espacio. Entonces si aquí queremos leer una frase compuesta de varias palabras, pues entonces tendríamos que utilizar más bien el gets.
Y entonces por eso utilizamos el gets y ponemos una cantidad de caracteres que vamos a leer que sea como una cantidad máxima. ¿Por qué? Porque básicamente este gets va a leer hasta que se encuentra con este salto de línea, con este enter simulado que pusimos dentro de nuestro archivo. Entonces así no sean los 40 caracteres, él va a leer hasta que se encuentre con el salto de línea, con el enter. ¿Y desde dónde lo va a leer? Obviamente utilizando nuestro puntero archivo. Entonces voy a poner aquí un breakpoint para que veamos qué es lo que sucede con esas lecturas de datos. Vamos entonces a ejecutar aquí el código. Vamos a ingresar un nombre. Vamos a ingresar una edad. Y listo, nos encontramos entonces en esta instrucción en la línea 26, donde se va a abrir el archivo para lectura. Entonces se ejecuta esa línea. Tenemos aquí nuestro fgets. Entonces este fgets me va a permitir hacer la lectura, en este caso, de 40 caracteres. En teoría serían 40 caracteres que va a almacenar en la variable n desde el puntero ptrf, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, n es una variable aquí en el explorador de variables al lado izquierdo inferior. Entonces es una cadena que en este momento tiene basura, ¿sí? Cuando se ejecute esta instrucción, este fgets, entonces van a ver que se accede a los datos del archivo. En este caso se lee el nombre Cristian Torres que se había ingresado o que más bien existe dentro del archivo, ¿sí? Entonces estoy haciendo lectura de datos desde el archivo. En teoría serían 40 caracteres, pero de hecho él llega hasta que se encuentra con el salto de línea, ¿sí? Y luego esta otra instrucción de lectura, similar a un scanf. ¿En qué cambia este scanf? Que como es desde un archivo, entonces la primera información debe ser el puntero desde donde voy a leer o desde el archivo donde voy a leer los datos, y luego sí lo que hacíamos normalmente en un scanf. Entonces voy a leer un dato entero, entonces pongo que voy a leer un dato entero, porcentaje de, y luego la dirección de la variable donde voy a guardar ese dato que lea. Entonces aquí cuando se ejecuta la instrucción, vean que inicialmente la variable b tiene como tal un dato basura que es un 8. Cuando se ejecute esta línea, pues debería leer el 31 que se encuentra dentro del archivo. Entonces ahí se ejecutó la instrucción de lectura del dato entero que aparece en la segunda línea del archivo, ¿sí? Entonces, para esto es importante estos saltos de línea, estos enter simulados que estamos poniendo en el archivo para que las lecturas de los datos luego sean mucho más sencillas, ¿sí? Y entonces aquí simplemente estamos luego utilizando la consola para mostrar los datos que nosotros leímos. Entonces aquí le voy a dar continuar. Esta parte la vamos a ejecutar aquí. Bueno, de hecho, ya no voy a ingresar más los datos, simplemente los vamos a leer. Ya esta instrucción de escritura, digamos que ya la analizamos en detalle, entonces solo nos vamos, en este caso, a preocupar por lo que se lee. Entonces ejecutamos el código y debería aparecer la información que tenemos ya guardada en el archivo. Que entonces aquí hubo un problema. ¿Cuál es el problema? fopen como martes, puntero, martes txt. Segundo, miro qué fue lo que pasó. Porque no se leyeron los datos. El puntero. Ya. Es que ahorita,
cuando detuve la ejecución, como ya había abierto el archivo y nunca se cerró, entonces quedó un archivo vacío. Entonces voy a ejecutar la primera vez, que sea escritura. Entonces voy a poner aquí en la consola inicialmente un nombre. Y entonces, bueno, aquí al final nos muestra en la consola cuál fue el nombre que leyó y cuál fue la edad que leyó, ¿sí? Entonces ahora, como si está creado nuestro archivo, entonces ahora sí podríamos comentar estas instrucciones de escritura. Lo que sucedió fue que la vez pasada, como empezó la ejecución y lo detuve cuando me estaba pidiendo el nombre, entonces el archivo había quedado abierto, ¿sí? Pero nunca se escribió nada en el archivo ni se cerró el archivo, entonces por eso mi archivo era como un archivo vacío. Entonces ahora, si ejecutamos solamente la instrucción de apertura y de lectura, nos debería salir entonces los datos que se encuentran allá en el archivo, que es Andrés Álvarez y 35, ¿sí?